La Fiscalía General le formuló cargos al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Fiscalía General de la Nación anunció que formulará cargos y solicitará medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González. El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia es investigado por presuntamente dar orden para que se desembolsaran más de 3.000 millones de pesos para los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Carlos Ramón González tendrá que responder por los delitos de cohecho, por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. La diligencia se adelantará ante el Tribunal de Bogotá. Y en noticias internacionales, máxima preocupación en Estados Unidos. Más de 80.000 muertes por sobredosis registran las autoridades. Estados Unidos reportó 80.000 muertes por sobredosis de drogas en 2024. Aunque la cifra sigue siendo alta, representa una caída del 27% respecto a los más de 110.000 fallecidos registrados en el año 2023. Se trata de la mayor reducción anual desde que se lleva este registro. Los opioides sintéticos, especialmente el fentanilo, siguen siendo la principal causa de las muertes. Sin embargo, las autoridades destacan que los esfuerzos combinados de prevención, acceso a tratamientos y reducción de suministro ilegal han comenzado a mostrar resultados. En estados como Vermont, Rhode Island y Pensilvania, las muertes se redujeron en más del 30%. Pese al descenso, los niveles actuales aún superan con creces los registrados antes de la pandemia del COVID-19, cuando el país reportaba alrededor de 70.000 muertes por año. Y en el dato del día, Fedesarrollo alertó sobre una nueva caída en el índice de confianza del consumidor. El dato del día. El índice de confianza que mide Fedesarrollo cayó en abril a niveles de menos 8,6%, lo que representó un deterioro de 1,5 puntos porcentuales frente a marzo. La confianza de los hogares pierde terreno y las expectativas para los próximos meses también es negativa en 6,6%. La incertidumbre de la economía, las tensiones comerciales y el leve incremento de la inflación afectaron este indicador. La vivienda y los vehículos fueron los sectores más afectados. Y en noticias internacionales, máxima preocupación en Estados Unidos. Más de 80.000 muertes por sobredosis registran las autoridades. Estados Unidos reportó 80.000 muertes por sobredosis de drogas en 2024. Aunque la cifra sigue siendo alta, representa una caída del 27% respecto a los más de 110.000 fallecidos registrados en el año 2023. Se trata de la mayor reducción anual desde que se lleva este registro. Los opioides sintéticos, especialmente el fentanilo, siguen siendo la principal causa de las muertes. Sin embargo, las autoridades destacan que los esfuerzos combinados de prevención, acceso a tratamientos y reducción de suministro ilegal han comenzado a mostrar resultados. En estados como Vermont, Rhode Island y Pensilvania, las muertes se redujeron en más del 30%. Pese al descenso, los niveles actuales aún superan con creces los registrados antes de la pandemia del COVID-19, cuando el país reportaba alrededor de 70.000 muertes por año. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, levantó las sanciones contra Siria y anunció acuerdos con Qatar. Tras más de 25 años sin un encuentro diplomático entre Estados Unidos y Siria, el presidente Donald Trump en su gira por el Golfo se reunió con su homólogo interino sirio, Ahmad al-Shara, un encuentro histórico entre ambos mandatarios. Este encuentro se da luego de que Trump sorpresivamente anunciara el levantamiento de sanciones económicas para Siria. Por otra parte, Qatar firmó un acuerdo de $200.000 millones para comprar aviones de Boeing. But you're right, it's actually 200, including the 40, so it's over $200 billion. But 160 in terms of the jets, that's fantastic. Trump con este viaje ha dejado claro que cerrar negocios económicos con los países árabes ricos es su principal prioridad. Uruguay se prepara para una multitudinaria despedida del expresidente José Mujica. El país vive 3 días de luto. Montevideo se vistió de luto para despedir al expresidente uruguayo José Pepe Mujica. Miles de ciudadanos acompañaron el cortejo fúnebre que recorrió las principales avenidas de la capital de Uruguay, mientras cientos de personas conmovidas coreaban frases como "Grande Pepe" y "El pueblo contigo", al mismo tiempo que aplaudían el paso del féretro.
El recorrido fue desde la Torre Ejecutiva hasta el Palacio Legislativo, donde será velado en la Capilla Ardiente hasta el jueves 15 de mayo, para que el pueblo pueda brindarle su último adiós. Por su parte, el presidente de Uruguay decretó 3 días de duelo nacional en honor al líder que marcó una era política latinoamericana. A los homenajes acudirán múltiples presidentes y jefes de Estado. Pepe será cremado y sus cenizas descansarán bajo un árbol centenario en su casa de Rincón del Cerro, junto a su inseparable perrita Manuela, símbolo de su vida austera. Inicia en Bogotá la Rueda Internacional de Negocios, esto en conmemoración de la firma del TLC con Estados Unidos hace 13 años. Este miércoles se dio apertura a la Rueda Internacional de Negocios, donde participan más de 500 empresarios de Colombia, Estados Unidos, México y Canadá. Este fue el escenario para reafirmar las relaciones comerciales con Estados Unidos a propósito de los 13 años que tiene vigencia el Tratado de Libre Comercio. Más de 3.730 nuevos productos han ingresado a ese mercado en favor de la economía nacional. Donde Colombia tiene todos los productos para poder cubrir esos vacíos. Y por eso hoy, la celebración de los 13 años del acuerdo comercial, tenemos 61 empresarios que vinieron a hacer negocios con 541 empresarios colombianos, donde van a tener más de 1.200 citas para volver potencialidades hechos reales. Insistió en la importancia de mantener dicho mercado. Y en Noticentro 1 llegó la hora de los indicadores económicos para este miércoles 14 de mayo. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.194 pesos con 18 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 4.110 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.738 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3.64. El precio interno se cotizó en 2.965.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $62.88. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $65.85. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,78% a 1.678 puntos. La escena teatral bogotana se prepara para recibir una de las comedias musicales más exitosas a nivel mundial, Sister Act, inspirado en la popular película Cambio de Hábito. Tiene una historia un poco impresionante porque siento que todo es como la receta perfecta para el desastre, o sea, una cantante de club así que quiere cumplir su sueño de ser una estrella y presencia que su amante mafioso mata a alguien. El teatro con subsidio será el escenario de esta gran producción, que llega de la mano de Misi Producciones y la Universidad del Rosario. De todos los musicales que yo he hecho aquí, creo que no había tenido uno que tuviera tantos cambios, tantas subidas de telones, bajadas, no sé, o sea, cientos, una cosa alucinante y esa es la complejidad también de este show. Para adorar a nuestro Señor. Con más de 30 artistas en escena y orquesta en vivo, Sister Act promete hacer reír, emocionar y poner a bailar al público, tras conquistar los escenarios de Broadway. Esta comedia musical se presentará por primera vez en Colombia a partir del 16 de mayo. Desde el Congreso de la República también hubo opiniones divididas por el hundimiento de la consulta popular. Las reacciones de los congresistas fueron inmediatas. María José Pizarro fue la primera en salir manifestando su rechazo a lo sucedido, pues no le habrían concedido la apelación para el reconteo por presuntos votos repetidos. Pero fueron incapaces de tocar la campana, de dar 3 minutos para que esta sesión se mantuviera abierta. La banda se llama Efraín Sequer. Durante 3 minutos, menos de 3 minutos, que registraba la consulta popular y lo levantó inmediatamente. Sin embargo, la oposición aseguró que ganó la democracia. Con argumentos, demostramos en el Senado que hay sensatez, que hay independencia, y se negó el trámite de la consulta populista. Una gran noticia para el país. Respaldar un mecanismo costoso, sin efectos vinculantes y que no representa la realidad del ciudadano de a pie, sería un error para el país. Mientras unos denuncian irregularidades, otros celebran el resultado como un triunfo del sistema democrático. La controversia sigue abierta y el debate en el país continúa.